Buenas tardes, el día de hoy les queremos hablar de los trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta. Mi grupo está conformado por Natalia Pérez, Denis Juliana Zamora y quien les habla, Marcela González. Bueno, empezamos con el trastorno negativista desafiante, que se caracteriza por un patrón de enfado, irritabilidad, discusiones, actitud desafiante o vengativa que dura por lo menos 6 meses, que se manifiesta por lo menos con 4 síntomas de cualquiera de las categorías siguientes y que se exhibe durante la interacción por lo menos con un individuo que no sea un hermano. Es importante tener en cuenta que pues con los hermanos es con los que uno tiene como más encuentros, entonces por eso una regla clara de este trastorno es que se exhibe de si su comportamiento es así con un hermano o si es con una persona del común. Bueno, los patrones de los que hablo, las categorías que se deben tener en cuenta para poder diagnosticar un trastorno como este es el enfado o la irritabilidad, y algunos de esos puntos puede ser que a menudo pierde la calma, a menudo está susceptible o se molesta con facilidad, está enfadado o resentido. Otra categoría de pronto son las discusiones y la actitud desafiante. Discute a menudo con la autoridad o con los adultos, desafía activamente o rechaza satisfacer la petición por parte de figuras de autoridad o normas, molesta a los demás deliberadamente, culpa a los demás por sus errores o su mal comportamiento. También se caracteriza por ser una persona vengativa, un niño vengativo, ha sido rencoroso o vengativo por lo menos 2 veces en los últimos 6 meses. Bueno, seguimos con el trastorno explosivo intermitente. El trastorno explosivo intermitente se caracteriza por un comportamiento de violencia descontrolada que se incluye dentro de los trastornos del control de impulsos y que consiste en que la persona que lo sufre estalla ante cualquier frustración por mínima que sea, sin necesidad de que haya un estado de ánimo alterado previo, pudiendo ser el detonante de su conducta. Cualquier contrariedad que le surja, una palabra inadecuada, un tono burlón, un objeto en medio de su camino, una música un poco alta, situaciones que al resto de las personas solo les causarían leves molestias. Tras estos brotes de ira o reacciones desproporcionadas en las que la persona con trastorno explosivo intermitente no ha tenido en cuenta las consecuencias de sus actos o el posible castigo que conllevan, el afectado se cuestiona el porqué de su modo de actuar, apareciendo un sentimiento de culpa, de por qué su actitud es así, es decir, que ellos sí sienten culpa después de haber actuado de esa manera, pero pues no pueden controlar estos impulsos. También se dan pues arrebatos recurrentes en el comportamiento que reflejan una falta de control de los impulsos, como ya lo mencionaba anteriormente, de agresividad, manifiesta por alguna de las siguientes. Primero, son como 2 cosas que se deben tener muy en cuenta, y es la agresión verbal, por ejemplo, berrinches, diatribas, disputas verbales o peleas, o agresión física contra la propiedad, los animales u otros males individuos, en promedio 2 veces por semana. Durante un periodo de 3 meses, la agresión física no provoca daños ni destrucción de la propiedad, ni provoca lesiones físicas a los animales ni a otros individuos. La segunda pues vendrían siendo 3 arrebatos en el comportamiento que provoquen daños o destrucción de la propiedad o agresión física con lesiones a animales u otros individuos sucedidas en los últimos 12 meses. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la piromanía. Este trastorno dice que con frecuencia se emplea el término piromanía como sinónimo de incendio deliberado, refiriéndose a cualquier persona con enfermedad mental que inicia como tal un fuego. Pero en psiquiatría reservamos el diagnóstico de piromanía para un grupo mucho más restringido de casos, incluidos dentro del grupo de trastornos del control de los impulsos, junto con otros trastornos como la cleptomanía o la ludopatía. Depende de la causa de la conducta piromana, los factores genéticos o ambientales pueden tener una importancia distinta o a la hora de explicarla. Algunos síntomas que este trastorno puede presentar son fascinación, interés, curiosidad o atracción por el fuego y su contexto. Está también la tensión o excitación afectiva antes de hacerlo,
el placer como tal o la gratificación al alivio provocar la provocación de incendios o al presenciar o participar en sus consecuencias. Y también está la provocación de incendios. No se puede explicar mejor por un trastorno de la conducta, un episodio maníaco o un trastorno de la personalidad antisocial, ¿sí? Como tal no tiene como tal un beneficio económico ni tampoco una ideología sociopolítica y tampoco puede ocultar una actividad criminal. Expresa rabia o venganza, también puede mejorar las condiciones de vida personales ni en respuesta a una libre alucinación, ¿sí? Entonces esos son los síntomas como tal que este trastorno pues puede presentar. También les voy a hablar acerca del trastorno de la cleptomanía. Dice que la cleptomanía es un tipo de trastorno de control de los impulsos, es decir, un trastorno caracterizado por problemas con el autocontrol emocional o conductual. Este trastorno de cleptomanía se basa en la acción de robar, ¿sí? El impulso de estar robando, cogiendo lo ajeno a cada rato. Dice, algunos síntomas es la incapacidad para resistir a fuertes impulsos de robar, artículos que no necesita, sentir mayor tensión o ansiedad a la excitación antes del robo, sentir placer, alivio, gratificación durante el robo, sentir mucha culpa, remordimiento, odio hacia sí mismo, vergüenza o temor de ser arrestado después del robo. Reaparición de los impulsos y una repetición del ciclo de la cleptomanía. Entonces, como tal, esos son los síntomas de este trastorno. Continuamos con los trastornos de la conducta. Es un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de otros, normas o reglas sociales propias de la edad, lo que se manifiesta por la presencia en los 12 últimos meses de por lo menos 3 de los 15 criterios siguientes en cualquiera de las categorías siguientes, existiendo por lo menos uno en los últimos 6 meses. Iniciamos con la agresión a personas o animales que a menudo acosan o amenazan o les gusta intimidar a otros. También inician peleas, han usado un arma o pueden provocar severos daños a terceros. Ha ejercido la crueldad física contra personas o la crueldad física contra animales. Ha robado enfrentándose pues a una víctima, un atraco, un robo, una extorsión o ha violado sexualmente a alguien. Seguimos con la destrucción de la propiedad, que ha prendido fuego con la intención de provocar daños graves. También la persona puede haber destruido deliberadamente la propiedad de alguien, pero no por medio del fuego. Seguimos con el engaño o robo, que ha invadido la casa, edificio o automóvil de alguien. A menudo miente para obtener objetos o favores, pero evita obligaciones. Y ha robado objetos de valor. Seguimos con el incumplimiento grave de las normas, que a menudo sale por la noche a pesar de la prohibición de sus padres, empezando antes de los 13 años. También ha pasado una noche fuera de su casa sin permiso de algún mayor o de sus padres. Y por último, ha faltado la escuela, empezando desde los 13 años. Continuamos con el trastorno de la personalidad antisocial. Este trastorno de la personalidad está íntimamente relacionado con el espectro de trastornos externalizadores. Patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás, que se produce desde los 15 años de edad y se manifiesta entre 3 o más de los siguientes hechos. El primero es el incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiestan por actuaciones repetitivas que son motivos de detención. Lo segundo es el engaño, que se manifiesta por medio de mentiras repetitivas utilizando alias o estafas para provecho o placer de la persona. En tercer lugar, la impulsividad o fracaso para planear con antelación. La cuarta es la irritabilidad y agresividad, que se manifiesta en algunas peleas físicas o agresiones, y esto es repetitivo. La quinta es la desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. La sexta es la irresponsabilidad constante, que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente o incumplir con las obligaciones económicas. Y por último, es la ausencia de remordimientos, que se manifiestan con indiferencia o racionalización del hecho de haberse herido, maltratado o robado a alguien.